Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que Dios en su misericordia no abandona al hombre pecador. Escuchen, eso es importante. Dios nunca, jamás abandona al hombre pecador. ¿Por qué? Porque ama tanto el hombre, y la Biblia lo dice, amó tanto al hombre que mandó a su Hijo dar su vida en la cruz para salvar a los hombres. Mire, los ángeles pecaron una sola vez. Los ángeles, una sola vez pecaron, un solo pecado de desobediencia, de orgullo, de soberbia. Y bien, fueron precipitados en el infierno para siempre. No hay perdón para ellos. ¿Por qué? Porque un ángel, cuando toma una decisión, ve todo de un golpe. Nosotros no. Nosotros hacemos una tontera y después al minuto, ay Dios mío, ¿qué hice? Entonces Dios en su misericordia tuvo piedad del hombre, y desde la caída del pecado original, que es pecado de soberbia, de hecho de orgullo, prometió un Salvador, el hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y este hijo de la serpiente, hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es el mismo Hijo de Dios hecho hombre. El principio era el verbo estaba con Dios, la inteligencia divina, y el verbo, todo se hizo por él, él ha creado todo, y se hizo hombre y habita entre nosotros. Este Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Cuidado, cuando hablamos de hijo, no pensamos en un bebé que nace, no es así. En Dios, el Hijo es una generación intelectual. Por ejemplo, el sol siempre, desde que el sol existe, es fuego, calor y luz al mismo tiempo, ¿sí? Nunca el sol existió sin ser fuego, calor y luz al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, Dios nunca existió sin existir, tener inteligencia, sabiduría, verbo interior y amor. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, sabiduría, inteligencia, verbo interior, lo llamamos Hijo. Dios piensa, y su pensamiento interno a Él, igual que Él, divino como Él, lo llamamos Hijo. Por eso en el credo decimos, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Misma sustancia que el Padre, ¿sí? Y Dios Padre y Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito le llamamos Espíritu Santo. Tu Dios es uno, ¿ok? Pero en tres, como un árbol con tres ramas, ¿sí? Como el triángulo es uno, ¿sí? Pero tiene tres ángulos, es un solo. La manzana es una, tiene olor, color, sabor, es misma. Nuestra alma existe, piensa, decide, tiene memoria, pero una sola, ¿sí? Entonces, el verbo de Dios, la inteligencia que ha creado todas las cosas, va a hacerse hombre milagrosamente en el seno de Virgen María para venir a cargar con los pecados de los hombres y dar su vida en la cruz para salvarnos. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, dice, fue profetizado durante siglos y siglos antes de Cristo. ¿Por qué? Porque 1000 charlatanes van a hacerse pasar por. Pero para que la humanidad supiera que únicamente Él es el Salvador del mundo, bien su vida, su obra fue anunciada siglos antes que viniera. Debido a que para Dios el tiempo no existe, Dios ve todo lo que va a pasar, y bien anunció siglos antes lo que va a pasar con Cristo. Por ejemplo, 1000 años antes de Cristo, el profeta David, en el Salmo 21, Eli lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bien profetiza lo que va a pasar con Cristo. Han taladrado mis manos y mis pies, dice. ¿Quién fue taladrado? Cristo. Mi lengua se pega al paladar. Pues sí, tenía 40 grados de calentura en la cruz. Han echado suerte sobre mi túnica. ¿Qué hicieron los soldados romanos? Echaron suerte sobre la túnica de Cristo. En el capítulo 53 de Isaías profeta, algo mesiánico total. Por sus llagas fuimos sanados. Lo llevaron al matadero sin que abriera la boca, como el cordero delante del que lo trasquila. Todo anunciado. Todos los tiempos cumplidos. El Hijo de Dios va a hacerse hombre, va a prepararse. Dios tiene su tiempo.
y 3 años cumple las profecías, da la enseñanza, lo que llamamos evangelio, forma a los apóstoles y después quiere ir a la cruz. Él mismo varias veces anunció: vamos a Jerusalén, será entregado por los sumos sacerdotes a los paganos, será azotado con de espinos y finalmente clavado en la cruz y crucificado. Y el tercer día resucitará. Lo anunció varias veces. Y finalmente, nuestro Señor, el Jueves Santo, va a cumplir las profecías instituyendo 2 sacramentos. El sacramento de la Eucaristía, que es sacrificio y sacramento, y el sacramento del orden sacerdotal del sacerdocio. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Jueves Santo Cristo al comer la Santa Cena? ¿Qué es esta cena? Clarifico esto porque hay mucha confusión actualmente sobre esto. La Santa Cena que Cristo comió el Viernes Santo no es una comida profana, por favor. Cuando decimos cena, pensamos cena, ¿no? No es cualquier cena. Es la comida del Cordero Pascual que Dios utilizó para sacar a los hebreos de Egipto, donde eran esclavos del faraón. El faraón de Egipto olvidó el bien que José de Jagab había hecho a los egipcios al interpretar los sueños del faraón. ¿Se acuerdan? 7 vacas muy gordas, después 7 muy flacas, etcétera. 7 años de mucha abundancia, después 7 años de mucha escasez. José interpretó esos sueños y el faraón lo hizo primer ministro, gobernador general. Pero después de eso pasaron unos 450 años. El faraón siguiente tuvo miedo que los hebreos tomaran el control, mandó matar a los varoncitos de los judíos y hacerlos esclavos. Dios mandó a Moisés para libertarlos. Moisés, figura de Cristo. El faraón no hizo caso, llegaron plagas, diferentes plagas sobre Egipto, y finalmente el faraón cada vez se hizo terco, y la última plaga fue asesinato, muerte de los hijos primogénitos de los egipcios. Ahora Dios había dicho a Moisés que cada familia o 2 familias pobres sacrificó un cordero, ¿sí? E unten la dintel de sus puertas con la sangre del cordero. Donde hay sangre, el ángel exterminador no entrará y no matará. Pero donde no hay sangre, entrará y matará. Entonces los judíos habían comido, asado, sin romper ningún hueso, al cordero, comido esta carne, comida sagrada, y en este momento el ángel castigó a los egipcios malos, paganos, y el faraón dijo: ya, váyanse, déjenme ya. Entonces cuando se fueron los egipcios, protegidos por esta sangre que figuraba la sangre de Cristo, van al mar Rojo, y faraón, otra vez terco, quiere atraparlos. Moisés clama al Señor, el mar se abre, van del otro lado, los egipcios los persiguen igual, cierra el mar y mueren. Dios va al desierto. Ahora Moisés, dije, es figura de Cristo. El cordero cuya sangre protegió es figura de la sangre de Cristo en la cruz. El faraón es figura del demonio, y el paso por la mar Rojo es figura del santo bautismo, del bautismo nuestro, ¿sí? Entonces, desde 1250 antes de Cristo hasta Cristo, los hebreos, incluso los que vivían fuera en la diáspora, iban a Jerusalén, compraban un cordero, lo llevaban al templo, los sacerdotes lo sacrificaban, rociaban con su sangre ahí, y después daban una parte de la carne a los que habían traído el cordero, para comer una comida sagrada de conmemoración, de agradecimiento de la salida de Egipto. Entonces el Jueves Santo nuestro Señor no mandó Judas, que era el economo, porque sabía que iba a traicionarlo, mandó otros apóstoles, van a preparar la Santa Cena, lava sus pies, y dice: os he dado ejemplo de humildad, que hagan igual que yo. Por eso el cristiano debe ser humilde, no hinchado de orgullo. Y finalmente come este cordero, esta comida sagrada, ritual de la liberación de Egipto con ellos. Y en total dice: hasta aquí la figura.
¿Qué representaba este cordero desde Moisés hasta Cristo? Al cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a Jesús. Cuando Jesús se presentó a Juan Bautista, ¿qué dijo Bautista? He aquí el cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, todos los corderos desde Moisés hasta Cristo eran figuras del cordero que es Cristo. ¿Sí? Entonces, en un momento dado Cristo dice, hasta aquí la figura, va a instituir el culto cristiano del Nuevo Testamento en el culto del Antiguo Testamento. ¿Sabían esto? Moisés en Sinaí había hecho un pacto con Dios y los hebreos con la sangre del cordero también. Y bien, nuestro Señor comió el cordero. Dice, hasta aquí la figura, va a instituir dos sacramentos esta noche. Sacramento del culto del Nuevo Testamento, que es el sacrificio de Cristo, la misa y el sacramento, y también el orden sacerdotal. Cuando dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Conocen ustedes los que viven en los campos, ¿no? Cortan un árbol y después van a injertar otro árbol dentro del tronco del primero. ¿Cómo se llama esto? Injertar. Entonces el culto, es muy hermoso esto. El culto cristiano se injerta en el culto del Antiguo Testamento. De hecho, San Pablo lo dice, 1 Corintios capítulo 11, la vigilia de su pasión, tomó el pan, dando gracias, dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes por muchos, hagan esto en memoria mía. Ese es el cáliz de mi sangre del Nuevo Testamento, del nuevo pacto con Dios. Hagan esto en memoria mía. Al decir hagan esto en memoria, daba poder a los apóstoles de consagrar su cuerpo y sangre. Y él, haciendo esta consagración de su cuerpo y de su sangre, el Jueves Santo, anticipaba el Viernes Santo. Este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre del Nuevo Testamento. Nueva alianza de Dios con todos los pueblos que van a ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién dio poder de consagrar su cuerpo y sangre? A los apóstoles, no a los demás. Por lo tanto, nadie puede consagrar cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote, ordenado por la mano del obispo, que es lugar teniente de los apóstoles. Por esto, el culto protestante, por ejemplo, por desgracia por ellos, es vacío. En lugar de agradecer, ofende a Dios. No hay nada. El pastor puede tener muchas cualidades humanas, no es sacerdote. Pan y vino tiene, galleta tiene, da pan y vino a la gente. Nada, no hay nada de cuerpo de Cristo. Es mentira. Es un engaño tremendo. Por eso, en honor a la verdad, los pastores protestantes serios, profundos, humildes y sabios, que estudian a fondo la Biblia, la historia, se hacen católicos. Busquen en internet, pastores vueltos a católicos, hay un montón, gracias a Dios. Entonces, ¿a quién Cristo dio poder de consagrar su cuerpo y sangre? A los apóstoles. Los apóstoles, ¿a quién dejaron como lugartenientes? A los obispos y presbíteros. Y sus ayudantes, los diáconos, que no pueden consagrar porque no son sacerdotes todavía, ¿sí? Nadie. Y esto viene de siglo en siglo. ¿Quién hoy tiene en el cristianismo autoridad de consagrar cuerpo y sangre de Cristo? Únicamente la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, y la rama separada de ella, que son los ortodoxos, que fueron católicos hasta 1054. Ellos también tienen sacerdocio porque se han separado por cuestión de disciplina, pero guardaron la fe. Mientras que los protestantes rechazaron la fe. Los protestantes no tienen sacerdote. El pastor es un simple laico, jefe de una comunidad, punto, pero no es sacerdote, no tiene ningún poder ni de perdón de los pecados, ni de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Es muy importante esto. Otra cosa, los protestantes dicen, esto simboliza el cuerpo de Cristo. No, señor. Cristo no dijo esto simboliza, dijo esto es mi cuerpo. Ese es el cáliz de mi sangre. No dijo esto representa o figura. No, señor, no. Por ejemplo, el testigo de Jehová en su pésima traducción dice esto representa mi cuerpo. No, señor. Los demás protestantes traducen correctamente, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sí. Pero después cuando explican, pasan a simbolizar. El verbo es no puede ser simbolizar. Si mi padre y mi madre están delante de mis ojos, es mi padre y madre. Eso no simboliza, no es una foto. No representa. Cuidado. 2. Del siglo I al XVI
todos los fieles cristianos han creído que únicamente un sacerdote consagrado puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, y el pan y el vino consagrado es realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Yo tengo 2 tomos de textos antiguos de los primeros siglos cristianos que hablan de la Eucaristía, del cuerpo y sangre de Cristo. Textos en hebreo, en arameo, en caldeo, en armenio, en latín, en griego, en egipcio, en copto, todo. Está en la biblioteca de la Vaca, en 2 tomos, textos eucarísticos de los primeros siglos. Todo, sin excepción, dice, hasta uno dice muy claramente, Cristo no dijo esto representa, dijo esto es mi cuerpo. Entonces cuando uno asiste a la misa, en lo concreto, realmente tiene Cristo, Hijo de Dios, glorioso y viviente en la hostia. La hostia ya no es pan, ya no es vino. Una vez consagrado, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Algo maravilloso, algo hermoso, algo extraordinario. ¿Qué había dicho Cristo? Amén, amén os digo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. No tiene vida eterna. Así de sencillo. Por eso el mayor pecado que puede hacer un católico es dejar la fe cristiana auténtica, la universal católica, para hacerse de cualquier secta con la Biblia falsificada. La Biblia falsificada o mal interpretada o mal explicada no sirve para nada. A la basura, ya no es palabra de Dios. Toda palabra de Biblia falsificada, mal explicada, mal traducida, no es palabra de Dios, a la basura. Cuidado estos, cuidado, es algo importante. Yo pienso que uno de los mayores triunfos del demonio es haber falsificado los canales de la salvación. Entonces Cristo, el día del Jueves Santo, instituye el sacrificio y el sacramento, el sacerdocio, 2 sacramentos, la misa, sacramento, sacrificio y el sacerdocio. Y después va a su agonía, va a su agonía. Cristo en la cruz, hermanos, veía y conocía cada uno de nosotros. A ti también, conocía a todos nosotros. Veía todos los pecados que íbamos a hacer. Y quiso ser nuestro fiador como si Él lo hubiera hecho y pagar la deuda con sus sufrimientos y penas. Por eso dice Isaías, por sus llagas fuimos curados. Él cargó los pecados de todos. Ahora esa sangre derramada en la cruz, merecedora, puesto que la sangre de Dios hecho hombre, y el poder infinito, ¿sí? Merecedora de salvar a todos los hombres. ¿Cómo llega cada uno en la iglesia? Mediante los 7 sacramentos. Primero el bautismo, que nos purifica del pecado original, un pecado original personal si uno es adulto. Después tenemos que crecer, fortalecernos, la confirmación. Después tenemos que alimentarnos, cuerpo y sangre de Cristo, la comunión. Y después, si hemos pecado, fallado, nos hemos matado espiritualmente hablando, tenemos el perdón de los pecados. Esto también, este sacramento fue instituido el día de la resurrección triunfante de Cristo. Había prometido, lo que aten será atado, lo que desaten será atado, pero el día de la resurrección triunfante nuestro Señor, bien aparece a los apóstoles, capítulo 20 y 21 de San Juan, que les dice: como el Padre me envió, así yo os envío. Dichas esas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No es cualquier cosa que reciben, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Quedan perdonados los pecados aquellos a quienes los perdonaréis, y quedan retenidos a los que los retengáis. Entonces, queridos hermanos, otro sacramento santo, otro canal de salvación extraordinario, el perdón de los pecados. Maravilloso, extraordinario, divino. Es verdad, y los fariseos tenían razón cuando decían: solo Dios puede perdonar los pecados. Es verdad. Pero si Dios comunica este poder a sus sacerdotes, ¿cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es tu problema? Solo Dios es el creador. Sin embargo, programó padre y madre para producir vida. ¿Sí o no? Sí. Dios solo puede perdonar los pecados, es verdad. Pero Dios se hizo hombre y muy claramente en el Evangelio dice: reciban ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados.
quedan perdonados los pecados, ¿a quién los perdonaréis? ¿Quién tenéis? ¿A quién los entregáis? Ahora querer confesarse con Dios directamente es desobedecer el Evangelio, es contradecir el Evangelio, es falsificar el Evangelio y es entrar en la trampa del demonio. Claro, un pobre cristiano en pecado, en un país donde no hay sacerdotes o pocos, o está en la montaña, o está en la cárcel, o está en el hospital, está en pecado, quiere confesar sus pecados como Cristo manda, y no hay sacerdote, se arrepiente de su corazón, hace una confesión de contrición perfecta, claro que queda perdonado, porque quiere hacer lo que Dios pide. Pero el que pudiendo confesarse, hinchado de orgullo, quiere ir al gran jefe solito, ¿será perdonado? Bien, no. Dios puso un orden. Un día un pastor quiso confesarse, pastor enfermo, moribundo, quiso confesarse con un sacerdote. Y el padre dijo, pero oye, pastor, hace años enseñas directamente con Dios. ¿Con usted con Dios? ¿Para qué conmigo? Lo hice, pero no oigo su voz que dice te perdono. La del sacerdote sí la oigo. Ve claro, Dios es nuestro creador, hermanos, nos hizo alma y cuerpo, nos hizo gente de sentidos, entonces nos comunica su gracia, su Espíritu Santo, mediante cosas sensibles. Como el agua lava, así el bautismo lava. Como el alimento alimenta, así la hostia alimenta, pero es Cristo que entrega a nuestra alma su gracia, su santidad, su Espíritu Santo. Entonces Cristo instituyó ese sacramento del perdón de los pecados. Yo pienso que uno de los mayores errores de Lutero fue realmente haber caído en la trampa del demonio, su orgullo lo hizo ciego y tonto, y haber falsificado todo esto. Ha privado millones de personas del perdón de los pecados. Cuando el protestante dice, la sangre de Cristo me cubre, qué bonito. ¿Y cómo te cubre? Ah, porque yo lo dije. No, Señor, te cubre el bautismo, te purifica el bautismo, te purifica el perdón de los pecados, te rocía en la Santa Misa o en la comunión, sí, pero de otro modo no, señores, no. De ahí la importancia que los hermanos de fomentar el matrimonio cristiano, fomentar familias numerosas y educar bien a los hijos para que mañana tengamos sacerdotes. Hugo Bast, un escritor católico argentino del siglo XX, escribió un texto maravilloso sobre ese sacerdocio. Dice, si ya no tenemos sacerdotes, si ya no tenemos quien absuelva los pecados, quien nos alimente con este pan divino, bien la gente va a morir los ojos abiertos, gritando de hambre y nadie les dará esto. Y por desgracia llegamos poco a poco a eso ahora. Cada vez hay menos sacerdotes y cada vez mal formados, a tal punto que llegan a esa falsificación de la fe. Por ejemplo, el hecho de querer dar la comunión a todos sin confesión, sin matrimonio, sin nada, es burlarse de Dios. Es burlarse de Dios. San Pablo es muy claro, capítulo 1 Corintios, capítulo 11, 27. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación, ni más ni menos. Si fuera simbólico, hermanos, eso no tiene sentido. Del siglo I al XXI siempre han creído que el pan y el vino consagrado realmente es Cristo entre nosotros. Y cuando usted asiste a misa, hay gente a veces Dios me aburre la misa, no sé qué hacer la misa. Bien sepan que, hermanos, cuando usted asiste a misa, es como si estuviera delante de la cruz de Cristo, el Viernes Santo. Cristo reza con nosotros y por nosotros. Presenta nuestras súplicas a Dios Padre. Hace temblar el infierno. Alivia a los difuntos. Protege a los vivos. Cuando el Padre después del sermón toma la hostia, ¿qué oración hace? La del ofertorio, algo maravilloso. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Hostia viene del griego, significa víctima del sacrificio. Por mí, te lo ofrezco por mis pecados, ofensas, negligencias mías, por todos y cada uno de los presentes, aunque no abra la boca, aunque no tenga misal. Ofrece el cuerpo de Cristo, sangre de Cristo,
por cada uno de los presentes en la misa y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí ellos sirvan para salvación eterna. Eso dice, esta oración hace el sacerdote. No es poco. Cuando usted asiste a la misa, asiste al sacrificio de Cristo que tuvo lugar en el Calvario, con la misma eficacia en nuestro provecho, ofrecido de otro modo. En lo concreto, ¿quién celebra la misa? Es Cristo mediante el sacerdote. ¿Quién consagra el pan, el vino, el cuerpo y sangre de Cristo? Es Cristo por la boca del sacerdote. ¿Quién perdona los pecados en la confesión? Es Cristo mediante el sacerdote, su ministro. ¿Quién bautiza o casa o bendice el matrimonio? Unge al enfermo. Cristo mediante el sacerdote. Entonces los sacramentos son tesoros extraordinarios, atemporales, acciones de Cristo sobre nuestras almas. Y haber falsificado los sacramentos, bien Lutero se hizo culpable de un pecado enorme, de un pecado diabólico que ha privado a los hombres de los canales que Dios ha instituido para comunicar la salvación de Cristo y falsificar la religión cristiana. Es gravísimo esto, es gravísimo. Y también el diablo, claro, trabaja, tiene interés en falsificar. El diablo es el mono de Dios, habla de Dios, pero a su conveniencia, no como Dios manda. Nadie puede cambiar lo que Cristo dejó establecido. El que lo cambia predica un evangelio diferente, distinto. Si alguien predica un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito, ni más ni menos. Es algo serio esto, es algo serio. Entonces agradezcamos a nuestro Señor de habernos hecho nacer en la fe auténtica cristiana, auténtica que es la católica, universal. Agradezcamos, Señor, hoy de tener esta fe, de amar esta fe y de participar de estos santos sacramentos. Queridos hermanos, último consejo. El demonio es enemigo, es envidioso, hace todo su posible para engañar, bajo cualquier forma que sea. Por favor, no discutir con él, no discutir con el diablo, no discutir con la ocasión del pecado, no discutir con idea tonta que viene a la cabeza. Cualquier cosa cualquier tentación que sienta, debe menospreciarla, hacer el contrario de la tentación. Si hacemos el contrario de la tentación, no solamente no pecamos, sino atraemos sobre nosotros la bendición de Dios. Mientras dura la tentación y uno no cede a la tentación, significa que el demonio todavía no ha podido vencer. Es el vencido. Entonces, no desanimarse. Y hay una palabra extraordinaria de San Pablo por el Espíritu Santo. Dice: Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. Si yo puedo soportar 50 kilos de problemas, dificultades, tentaciones, nunca serán 51. Quizás sean 49.5, pero nunca serán 51. ¿Sí? Entonces, nunca dejar la oración. Nunca dejar la oración. Es siempre hacer lo contrario de la tentación. No discutir. Y digo esto para todos, jóvenes y canosos. Y mientras usted siente la tentación y lucha, aunque molesta, lucha, es buena señal, significa que el enemigo está fuera. Porque cuando uno cae, cede, peca, te deja en paz. Pero paz del muerto, ¿no? Del muerto. Entonces aprovechemos de la oración, de la confesión, de la Santa Comunión, de la Santa Misa, y tratemos también de instruirnos bien para no dejarnos llevar por cualquier idea loca que viene en nombre de Dios, robarnos la fe y robarnos la gracia de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.